al Salvador mira y vive, del mundo la luz de su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso. Algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. Díganme, ¿cuántos tienen 28? Hermanos, que Dios los bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero compartir la palabra de Dios en este momento. Y arranqué diciéndote una pequeña adivinanza. Porque el día de hoy quiero hablar de un tema que me parece importante, que me parece interesante, y tiene que ver la forma en la que nosotros normalmente pensamos, la forma diferente en la cual nosotros tenemos que pensar. Pero estamos acostumbrados comúnmente a pensar siempre de la manera tradicional y de la manera normal.
Y el pensar siempre de la manera normal y tradicional nos lleva en muchas ocasiones a sufrir, nos lleva en muchas ocasiones a frustrarnos aún en nuestra relación con Dios, nos lleva en muchas ocasiones a dañar también ciertas relaciones, a dañar mi vida como cristiano, etc. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver desde qué perspectiva estás viendo tú las situaciones. El sermón de hoy le he titulado Piensa fuera de la caja, y yo sé que ya has escuchado esa frase en alguna parte de tu vida, probablemente ya la has escuchado, y tiene que ver con la forma en la cual nosotros pensamos, la forma en la cual nosotros constantemente estamos desarrollando nuestro pensamiento. Y esto lo hablo porque humanamente desarrollar el hábito de poder mirar las cosas desde un ángulo totalmente diferente siempre nos ayuda a resolver los conflictos de una manera más fácil y más efectiva. Eso es en la vida humana, pero en la vida, bueno, somos humanos, pero eso es en la vida natural, pero en la vida cristiana, en la vida espiritual, el aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios nos ayuda a poder vivir una vida cristiana tal y como Dios quiere. Y es ahí donde yo quiero hablar el día de hoy, en que nosotros aprendamos a vivir viendo las cosas a la perspectiva de Dios y no en la perspectiva humana. Por eso es que le he llamado a este sermón Piensa fuera de la caja. Así que este cambio de enfoque o el que tú y yo podamos ver las cosas desde un ángulo diferente, desde otra perspectiva, principalmente humanamente nos permite ser más efectivos en nuestro trabajo, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en la vida con nuestros hijos, en todo lo que nosotros hagamos nos permite ser más eficientes en nuestras relaciones interpersonales, en todo lo que nosotros hagamos, pero también nuestra vida espiritual. Cuando tú y yo aprendemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde ese momento nuestra vida espiritual también es transformada. ¿Por qué? Porque empiezas a ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Entonces, día a día, hoy en día, muchas empresas gastan e invierten mucho dinero tanto en sistemas informáticos como en pago de agencias para poder tener la información sobre aquellos indicadores que la gente necesita, sobre aquellos indicadores, que dicen lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, a lo que la gente le gusta. Hoy en día las grandes empresas invierten mucho dinero en poder identificar qué es lo que el consumidor quiere, cuáles son los gustos del consumidor, cuáles son las carencias de la gente, y de esa forma las empresas hoy en día buscan satisfacer esas necesidades de sus clientes. Hoy en día las estrategias de muchas de las empresas consisten en desarrollar y elaborar productos que el consumidor requiere. Antes no era así. Antes se desarrollaban productos y al final el consumidor tenía que adaptarse a los productos que ya había. Hoy no. Hoy en día nuestro mercado está siendo tan exigente que las empresas están cambiando todos sus estándares y tienen que cambiar sus estándares porque nosotros como consumidores hemos empezado a cambiar y de cierta forma hemos empezado a ser exigentes. Es por eso la nueva ley que están a punto de sacar, donde entonces ahora los cereales ya van a dejar de tener imágenes infantiles y van a especificar bien los grados los gramos de azúcar, los gramos de fibra, los gramos de proteína, carbohidratos, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué las empresas hoy en día se están adaptando a lo que los consumidores quieren y no nosotros nos seguimos adaptando a lo que las empresas están ofreciendo? ¿Por qué? Porque efectivamente aún las mismas empresas están cambiando su forma de pensar, están teniendo un pensamiento fuera de la caja, totalmente. Ahora, en este punto hay empresas que lo están haciendo y hay empresas que no lo están haciendo. Empresas que no lo están haciendo se están quedando, son las empresas que están quebrando, y las empresas que están haciendo esa transformación son las empresas que verdaderamente se están anteponiendo a la crisis, preparándose para lo que viene, y van a ser las empresas que van a seguir siendo exitosas. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque esto lo comparo yo mismo al cristianismo. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver y a vivir de la manera en la que Dios quiere que vivamos. Mientras tú y yo nos seguimos aferrando a seguir viviendo de la manera antigua, mientras tú y yo nos seguimos aferrando a vivir de la manera vieja, la manera tradicional en la que has estado viviendo todos tus años, lo único que va a suceder es que en algún punto vas a morir espiritualmente. No vas a trascender, no vas a brincar el periodo de crisis que se está viviendo. Y es ahí donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado.
Hoy en día es importante también darnos cuenta que nosotros como iglesia atendemos nosotros necesidades, y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que poner mucha atención a las necesidades que se están generando en nuestra comunidad. Dios quiere que la iglesia supla las necesidades, y esto es importante porque las personas no existen a causa de la iglesia existe a causa de las necesidades de la comunidad. Pongamos mucha atención en eso. La iglesia subsiste por las necesidades de la comunidad. Y a veces nosotros queremos que la comunidad se haga a nosotros como iglesia, y eso no es así. De hecho, ese no es el propósito de Dios al establecer una comunidad, al establecer una iglesia. Tenemos que tener un cambio de enfoque nosotros, porque es ahí donde nosotros tenemos que asumir con ciertas responsabilidades. Por ejemplo, una persona que durante 10, 15 años ha llevado su labor en su trabajo, en su empresa, y durante 3, 4, 10, 15 años ha hecho el mismo trabajo, pero su trabajo ha sido muy bueno, y entonces voy a poner mejor a los 3 años. A los 3 años de haber hecho un trabajo muy bueno, a esta persona la promueven y la quieren subir a un puesto mayor. Antes era supervisor, ahora lo van a hacer gerente. Ahora, durante sus 3 años que fue supervisor, esta persona hizo un trabajo excelente y se ha ganado el ascenso para llegar a ser gerente. A esta persona la hacen gerente, pero aquí vienen 2 situaciones. Hay muchas personas que son tan buenos de supervisores, pero la pregunta es, ¿por qué no son buenos de gerentes? ¿Por qué si hicieron un trabajo excepcional como supervisores, por qué cuando llegan a la parte de ser gerentes ya no funcionan, y de hecho ahí hay un declive y en muchas ocasiones terminan despidiendo a esas personas? ¿Por qué? No sé si tú en algún momento has escuchado un caso así, o de personas que vienen haciendo un trabajo muy bueno, aún en la iglesia, en el ministerio, vienen desarrollando el ministerio, pero en ese momento los cambias de labor, los pones a hacer otra cosa y ya no funcionan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, el problema es que tenemos que entender nosotros que si durante mucho tiempo hiciste las tareas o hicieron las tareas como se tenían que hacer, una vez que reciben una nueva responsabilidad, es importante que en ese momento dejes a un lado todo lo que hiciste anteriormente y veas cuáles son las nuevas necesidades del puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchas personas no hacen ese cambio. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque te estoy hablando de la vida cristiana también. Te estoy hablando de que hay cristianos que durante 10, 15, 20 años han venido haciendo lo mismo. Y llega un momento en donde Dios te pide algo más, te pide algo diferente, donde Dios te dice, ok, vamos a dar un paso más, ¿y qué crees? Ahí se quedan muchos cristianos ya. Ya no se atreven a dar el salto, ya no se atreven a ir más allá. Durante toda su vida, fíjate bien, hemos hablado nosotros, Ministerios de León, tenemos una visión, y nuestra visión dice, tengo que ser como el salmón. Imagínate al salmón que durante 15 años fácilmente ha subido a la piedra más alta a dejar sus huevecillos. En contra de la corriente lo ha hecho. Pero imagínate que un día subiendo a esa corriente se encuentra 2 piedras que le impiden el paso para seguir nadando. Ese salmón puede morir ahí o puede verdaderamente hacer el intento y hacer todo lo que sea necesario por saltar eso y seguir adelante. ¿Por qué? Porque ya hay muchos salmones que lo hicieron, pero hay otros que no lo hicieron. Hay cristianos que se quedan a la mitad de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de pensar a la manera de Dios. No fueron capaces de cambiar su forma de pensar. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Normalmente cuando durante 10 años como cristianos vienes haciendo lo mismo, y un día Dios te pide hacer algo diferente, tienes que cambiar tu forma de pensar en ese momento y tienes que dejar atrás todo lo que hiciste durante 10, 15 años. Porque hoy Dios te está pidiendo un salto, te está pidiendo un cambio. Vuelvo con lo que te dije hace un momento. Algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. Dime tú cuántos tienen 28. ¿Quién me contesta? Ahí estoy esperando que en línea alguien me diga la respuesta. Mínimo me diga no sé. Estoy esperando, hasta ahorita no hay nada. ¿Ok? ¿Nadie dice nada? Vamos a dar tiempo, ¿está bien?
Ok, voy a esperar la respuesta y ahorita si alguien me dice, si no, continuamos. Lucas 6:31 dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Fíjate bien por qué te digo esto. Hay un principio bíblico que Dios está estableciendo aquí y tiene que ver con empatía. Si nosotros somos líderes de nuestra casa, somos líderes en la iglesia, un ministerio o en nuestro trabajo, nosotros como líderes tenemos que pensar en las personas que trabajan con nosotros. O si yo tengo un trabajo, tengo que pensar en las personas que están arriba de mí, en las decisiones que toman y por qué toman esas decisiones. Aquí es donde yo simplemente tengo que poner mi posición, ser empático en lo que está sucediendo en ese momento y pensar realmente en cómo yo, según lo que la Biblia dice en Lucas 6:31, trata a los demás como yo quiero que me traten a mí. Entonces, si a mí me gusta que mis amigos, mis amigas, mis hijos me amen, me consideren respetuoso, tengan gratitud con lo que yo hago, digan la verdad, sean pacientes, antes de cualquier cosa, tengo que serlo yo. Entonces, empezamos con el primer principio. Tengo que ser yo empático con las demás personas, yo tengo que ser agradable, yo tengo que ser agradecido, yo tengo que respetar, yo tengo que amar, yo tengo que ser lo que quiero que sean con nosotros, ¿ok? Denme un segundo. Ok, tenemos algunas respuestas ya a la trivia de hoy y efectivamente, gracias por participar a los que participaron. Gracias a Salvador, lo voy a mencionar, Salvador, Auri Castañeda, efectivamente. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Cuando nosotros decimos, algunos tienen 31, otros tienen 30, ¿cuántos tienen 28? Muchos pensamos 1. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un mes tiene 28 días, pero en realidad todos los meses tienen 28 días. ¿Por qué quise hacer este ejemplo y por qué hago este ejemplo? Hago este ejemplo, hermanos, porque... Exactamente. Hago este ejemplo porque estamos acostumbrados a pensar siempre de una sola forma. Cuando tú ves las cosas desde la forma, de la perspectiva de Dios, tu vida como cristiano cambia. Estamos acostumbrados siempre a resolver las cosas de una misma forma. Por ejemplo, no sé, o sea, si de repente una llanta del carro se nos poncha, lo primero que hacemos es a lo mejor ir y pedir ayuda. Y a lo mejor no te das cuenta o no pensaste que en tu carro traes una refacción ahí, traes un gato y puedes hacerlo. Y lo primero que viene es espantarte y le llamas a la grúa cuando tú puedes hacerlo. Lo que trato de decirte es, pensemos de una manera totalmente diferente. ¿Cómo te voy a decir esto? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 26 al 45. En esa cita nos habla la Biblia y nos dice acerca de la historia de David y de Goliat. ¿Qué nos dice la Biblia en Primera de Samuel? Bueno, lo que nos dice la Biblia en esta cita, yo voy al versículo 26, en donde una vez que David llega y se entera de lo que está sucediendo, dice David, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate bien, era un hombre alto que todos los días iba y provocaba al pueblo de Dios. Todos los días iba e insultaba al pueblo de Dios y los desafiaba a pelear. Y era muy simple, el hombre más fuerte de ustedes contra el hombre más fuerte de acá, peleen y quien gane, ahí lo dejamos y no hay más muertes. Y este hombre, dice la Biblia, que Saúl y todo su ejército estaban atormentados porque este hombre venía todos los días y les gritaba, les insultaba y les decía que quién iba a pelear y entonces todos estaban temerosos. ¿Sabes por qué? Porque ellos veían a un gigante que los quería matar. Ellos veían a un gigante que venía y acosaba al pueblo de Dios. Pon atención, porque tú en muchas ocasiones has estado así. Ves a un gigante que está sobre tu vida intentando destruirte. Y eso es lo que veía el pueblo de Dios. Pero ¿qué crees? Un día llega un jovencito,
se da cuenta de lo que está sucediendo y entonces este joven cambia la forma en la que los cristianos ven la situación. Y este David cambia totalmente la perspectiva de las situaciones. ¿Sabes por qué? Porque David ve la situación bajo la perspectiva de Dios. Porque David ve la situación bajo los ojos de Dios. Y esa es la diferencia y eso es lo que te quiero decir hoy. ¿Sabes por qué? Porque David simplemente se para y dice, ¿quién es este filisteo pagano para desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Y qué crees? En ese momento cambia todo. En ese momento cambia la perspectiva. Mientras los demás veían a un gigante que los quería matar, David se para y dice, ¿quién es este miserable? ¿Quién es este que viene a retar al ejército del Dios viviente? ¿Te das cuenta que ahí cambia todo? ¿Te das cuenta que en ese momento cambia todo y dices, oh, es cierto? Aún el mismo ejército en ese momento abrió los ojos y dijo, oh, es cierto, somos el ejército del Dios viviente. En ese momento ellos no se sentían capaces de matarlos, pero David pone la perspectiva de Dios en ese punto, porque David, ¿qué es lo que veía? David estaba viendo a un gigante, sí, estaba viendo a un gigante, pero era un gigante que estaba intentando enfrentar al mismo Dios. Eso es lo que veía David. David estaba viendo a un gigante que intentaba enfrentar al mismo Dios, al Dios de Israel. Y entonces es por eso que David, al ver los ojos, ver las cosas desde la perspectiva de Dios, todo cambia. Todo cambia. Piensa fuera de la caja, hermano. Piensa de una manera diferente a la que has pensado toda tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el primer pensamiento que viene a tu vida cuando las cosas salen mal, ¿qué crees que es? Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me dejó solo, Dios me abandonó, Dios que quién sabe qué, que mejor ya no hago esto, que mejor ya no hago lo otro, que antes me iba mejor, que quién sabe qué tonterías pensamos. ¿Sabes por qué? Porque toda tu vida has estado pensando de esa forma, porque toda tu vida ves a un gigante que te quiere destrozar, porque toda tu vida ves a un gigante que te está persiguiendo. En lugar de que te pares y digas, ¿quién es este que viene contra mí? Que soy parte del ejército de Dios. ¿Quién es este que está peleando directamente contra Dios? Porque Dios dice que Él es por mí. Porque Dios dice que Él viene y Él pelea por mí. ¿Te das cuenta cómo cuando empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, las cosas cambian? Pero déjame decirte algo, que nosotros de vez en cuando tenemos que enfrentar a esos Goliaths. De vez en cuando nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles en el trabajo, en la escuela, en la familia o aquí en la iglesia. Y tenemos que resolver esas situaciones. Y aún como el ejército de Dios, en ese momento volteamos, vemos nuestros recursos y vemos que no tenemos los recursos suficientes. Nos sentimos incapaces. Nos quedamos pasmados, nos quedamos pasmados. Nos quedamos asustados. Te bloqueas. Y en ese momento, para muchos, empieza a ser su decadencia. Porque no fueron capaces de pensar fuera de la caja. Porque su único pensamiento es, estoy mal, Dios no me quiere. Tu único pensamiento en ese momento es la culpabilidad. Tu único pensamiento en ese momento es persecución en contra de ti. Tu único pensamiento en ese momento es que todo el mundo y toda la situación está en contra de ti. Ese es tu único pensamiento. Cuando Dios te dice, hey, yo no estoy contigo, no te dejaré y no te desampararé. Hey, yo soy tu pastor, quien te lleva a delicados pastos para que tú puedas comer. Hey, clama a mí y yo te responderé. Hey, yo estoy contigo. Nos olvidamos de esas cosas. ¿Por qué? Porque nos quedamos pasmados en ese momento. Nos quedamos pasmados en ese momento. Y es aquí donde entonces nosotros tenemos que generar una transformación. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres. Fíjate bien, nosotros somos mejores cristianos cada vez que optamos por tomar la actitud de David. Entre más adoptes la actitud de David, más fuerte como cristiano serás. Porque David perfectamente, él no vio un gigante. Él no vio un gigante. De hecho, él, aunque él fuera más pequeño, en ningún momento se limitó, porque él sabía que Dios estaba con él, que el que estaba con él era más grande que cualquier gigante.
Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener, iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien metido en nuestra cabeza. Deja de ver a ese gigante que te está atormentando, que te está haciendo. A esa enfermedad deja de verla como un gigante que te está consumiendo. Levántate en el nombre de Jesucristo y di que es mayor el que está contigo. Ve las cosas bajo la perspectiva divina. Eso es lo que tenemos que hacer. La verdad es que déjame decirte algo, y aquí es donde se ponen las cosas más interesantes. Lo que David hizo en ese momento, el hecho de que David se haya preparado y haya visto físicamente a un grandulón frente a él, y él no haya visto al grandulón, sino al que estaba con él, no fue por casualidad, hermano, y aquí es donde viene la parte interesante. Lo que yo te estoy tratando de decir no es lo mismo como ahorita en el mundo. El desarrollar un pensamiento diferente, o le llaman un pensamiento divergente, que inicia con el ejemplo que yo les daba ahorita de los meses, de los días de los meses. Hay ejercicios que te ayuden a ti a desarrollar un pensamiento divergente, un pensamiento diferente, como el que les acabo de poner y muchos de ellos, en donde te ponen ciertos problemas y tú tienes que resolver esos problemas que parecen que no tienen solución, los tienes que resolver de una forma creativa. Esto ayuda humanamente a desarrollar la creatividad y a ver siempre las cosas de una manera diferente para poder resolver conflictos. Pero en la vida del cristiano las cosas no se resuelven con esa clase de problemas. Y aquí es donde hay una separación. Yo te estoy hablando humanamente. Hay habilidades que podemos desarrollar nosotros como cristianos que nos pueden ayudar. Pero esta habilidad que David tenía no fue por casualidad. Y es eso donde quiero poner un énfasis muy importante. Mirar las cosas desde una perspectiva espiritual no es producto de la casualidad, no es producto del esfuerzo humano y no tiene nada que ver con qué tan inteligente seas. No tiene nada que ver con qué capacidades humanas tengas tú. Aquí sí no. ¿Sabes qué? David pudo ver a Dios en esa situación porque David tenía una vida de oración. Desarrollar una perspectiva espiritual, desarrollar esa vista espiritual, la única forma es a través de la oración, porque la oración abre los ojos a esa realidad divina. Aquello que tú y yo no podemos ver con nuestros ojos, los podemos abrir, lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué más dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir ese verso? Ese verso dice que si tú no clamas a Dios, Él no te va a enseñar esas cosas ocultas. Si tú no clamas a Dios, Él no va a abrir tus ojos. Para que Dios pueda abrir tus ojos, para que tú puedas ver a través de la perspectiva divina de Dios, tienes que clamar a Él, tienes que buscarle a Él. En 2 de Reyes capítulo 6, versículo 16 al 17, Eliseo ora para que Dios abra sus ojos de su siervo y el siervo pueda ver que son más los que están con él que los que están en contra de ellos. La oración, hermano, ese momento especial que tienes con Dios es el único momento que te permite ver las cosas con la perspectiva de Dios. Todo lo que no está dentro de la oración, al final es una habilidad humana. Todo lo que no está dentro de esa oración y puedes hacer es una habilidad humana que en cualquier momento va a tener un límite. Pero con Dios, cuando desarrollas esa habilidad, cuando desarrollas esa relación con Dios y puedes ver las cosas como David. David no tuvo ningún problema. David no dice la Biblia que se puso a orar 3 horas antes para presentarse ante el gigante. ¿Por qué no hizo eso David? ¿Por qué David no fue a ver al gigante y dijo, ok, déjame ir a orar y ayunar para ver qué sucede? No. ¿Por qué? Porque él ya estaba listo. Él ya venía preparado porque todos los días él tenía ese tiempo con Dios. Porque todos los días él iba y se preparaba con Dios para que simplemente cuando venga el gigante, él no ve un gigante. Él solamente ve un miserable que viene a retar al Dios mismo. Eso es lo que ve David. Eso es lo que ve David, pero es porque David ya estaba preparado, ya venía preparado. Vivía preparado. No es casualidad, hermano.
no es casualidad. Atravesar esas situaciones difíciles, esas adversidades de la vida, constantemente están limando asperezas en nosotros, nos ayudan a madurar y en muchas ocasiones nos permiten ver las cosas con una perspectiva diferente. ¿Cuántos de ustedes hoy en día que han pasado situaciones complicadas a lo largo de su vida, hoy en día que recuerdan esa situación complicada, la ven ya desde una perspectiva diferente? ¿Por qué? Porque maduraste, porque lo viste a través de la perspectiva de Dios y de la visión de Dios. Eso es lo que sucedió. Un caso de él es Job. Job es un caso especial también en la Biblia, donde la Biblia dice que Job era un hombre justo. Era un hombre justo que constantemente estaba buscando la forma de agradar a Dios. Pero dice la Biblia que vienen pruebas a la vida de Job, que vienen luchas a la vida de Job, que vienen tribulaciones a la vida de Job. Y llega un momento en donde Job queda completamente sin nada. Solamente él y Dios. Su vida dependía de un hilo de Dios en ese momento de Job. Dios solamente estaba sosteniendo a Job con un hilo así. Porque ya no tenía nada Job. Estaba a punto de morir. ¿Pero qué crees? Esa situación a Job lo llevó a madurar. Los problemas, las circunstancias, cuando los puedes ver a través de la perspectiva de Dios, el resultado que viene es inminente y es madurez y es crecimiento. Porque después de eso Job confiesa diciendo, yo estaba hablando de cosas que no entendía. Pon atención. ¿Cuántas veces tú, cristiano, cuántas veces tú, hermano, que me estás escuchando, has hablado de cosas de Dios mismo que ni tú mismo entiendes? ¿Cuántas veces has dicho, ten fe? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, ten fe, pero tú no tienes fe? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, voy a orar por ti para que Dios te sane, pero tú no crees que Dios te puede sanar a ti? ¿Cuántas veces has dicho, Dios es mi proveedor, pero por otro lado estás llorando porque no te alcanza para pagar la luz? ¿Cuántas veces has dicho, yo creo en Él y verdaderamente no crees en Él? Porque cuando viene un momento de prueba te derrumbas. Era el mismo caso de Job. Por eso Job dice, yo hablaba de cosas que no entendía. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos hemos hablado de cosas que no entendemos? Hablamos solo por hablar, hablamos porque lo escuchamos, hablamos porque se oye bonito en algún lado, hablamos porque lo repetimos. Pero verdaderamente no lo entendemos, verdaderamente no lo vivimos. Cosas tan maravillosas que él no puede comprender, pero después dice Job, ahora, mis ojos te ven. De oídas te había oído, sabía que lo hacías, es más, lo repetía. Yo sé que Dios es bueno, sí, Dios es bueno, y lo repites por todos lados. Dios es proveedor, sí, Dios es proveedor, y lo dices. Pero no lo crees. La prueba y la tribulación llevan a Job y Job madura en ese momento. Tiene una perspectiva totalmente diferente. Una perspectiva totalmente diferente en ese momento, donde ahora ya deja de ver las cosas humanamente y empieza a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y ahora dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé verdaderamente quién eres tú. Llegar a ese punto de Job, hermano, significa tener pureza espiritual. Significa tener un corazón sincero delante de Dios. Significa que no hay malicia en tu corazón respecto a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en muchas ocasiones tú y yo nos enfocamos tanto a que Dios haga las cosas como tú y yo queremos, que es tan difícil doblegarnos a Dios. Job se quebró ante Dios. Y en ese momento Job presentó un corazón puro a Dios. ¿Y qué crees? Dios le abre toda su visión. Dios le abre todo el panorama a Job. Y es en ese momento donde Job puede ver toda la perspectiva completa de la bendición enorme de Dios. Tienes que dejar de pensar como el cristiano que has pensado durante 10, 15, 20 años. Iglesia, tienes que accionar. Iglesia, tienes que hacer algo. Tienes que despertar, iglesia. Tienes que cambiar, iglesia. Esperar
esperar? ¿Para qué hablan las iglesias? ¿Para que tu relación con Dios mejore? ¿Estás esperando que abran la iglesia para que verdaderamente ser cristiano? ¿Estás esperando que abran la iglesia para orar? ¿Estás esperando que abran la iglesia para cantar alabanzas? Si durante estos 4 meses has estado esperando a la iglesia para que suceda eso. Qué triste. Qué triste, iglesia. Porque es momento de que dejes de pensar bajo la perspectiva humana y pienses bajo la perspectiva de Dios. Si has estado esperando que abran la iglesia para cantar a Dios como lo hacías antes, ya ni voy a decir lo que sigue mejor. Mejor voy a cambiar porque si no, me voy a enojar con eso. La relación con Dios, iglesia, la vida de oración que nosotros tenemos con Dios se refleja en nuestra vida diaria. Y en nuestra vida diaria es donde tú y yo tomamos decisiones de en qué es en lo que creemos, de qué es en lo que verdaderamente nosotros depositamos toda nuestra confianza. Proverbios capítulo 22, versículo 11, dice: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá amistad del Rey. Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. ¿Sabes cuándo te conviertes en una persona de corazón limpio? Cuando verdaderamente, como Job, llegas al punto de decir: todo lo que antes hacía era basura, y ahora verdaderamente conozco a Dios. Ahora verdaderamente puedo ver a Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay un gigante frente a mí. ¿Por qué? Porque cualquier situación que yo pueda venir delante de mí o que pueda ver delante de mí, cualquier situación, Dios la provee. Dios la provee. Y esa parte es maravillosa de parte de Dios. Es maravillosa. Porque la pureza de corazón, esa nobleza de corazón que brota de un David que está encerrado cuidando a las ovejas, que tiene una vida de oración completamente con Dios, esa pureza de corazón brota en el momento cuando viene una situación y una circunstancia. Esa pureza de corazón en Job brotó en el momento en que él se dio cuenta, quién era Dios. Y en ese momento se convirtió en un niño, y su corazón de Job fue un niño para Dios en ese momento. Y ahí es donde Dios le abre todo su corazón. Esa pureza de corazón te permite ver a Dios en un mundo convulsionado. Te permite ver a Dios en un mundo que se está desboronando. Esa pureza de corazón te permite estar tranquilo, te permite estar en paz cuando todo a tu alrededor se está derrumbando. Esa pureza de corazón te permite confiar en Dios y que Él va a sostener tu vida independientemente de cuál sea la situación. Eso es lo que sucede. Hay algo que yo estoy muy agradecido con Dios. Estoy muy agradecido con Dios porque hemos hecho algunos negocios o hemos hecho propuestas para hacer negocio, y en el momento en que hacemos la propuesta para el negocio no se hace nada. No se hace nada. Y entonces seguimos. Pero llega un momento en donde hay cierta necesidad económica para poder proveer ciertas cosas. Y de repente un negocio que se hizo hace 15 días, 3 meses, un tiempo atrás, ese día aceptan el negocio y entonces ese día nos dan un anticipo. ¿Sabes qué yo veo ahí? Veo la mano de Dios. Veo la mano de Dios. Veo a un Dios tan grande y tan hermoso que me dice, y yo hoy en día yo vivo tan tranquilo en esa parte que no me importa de dónde va a salir esto y no me importa de dónde va a salir lo otro. Porque Dios, el día que lo necesitamos, ese día Dios nos lo da. Pudo habernos dado 3 meses antes, pero 3 meses antes no iba a cubrir la necesidad que hoy estoy cubriendo. ¿Y sabes qué me enseña eso? Eso me enseña a mí a despojarme de toda carga. Eso me enseña a mí a despojarme de cualquier situación. Y ahí yo puedo ver a Dios. Ahí yo puedo ver a Dios. Ve las cosas desde una perspectiva cristiana diferente. Ahora déjame decirte algo. La Biblia dice que no todos tienen esa perspectiva y no todos tienen
la perspectiva espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, 14, dice la palabra de Dios así: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia está diciendo que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No puede. No pueden percibir los incrédulos la perspectiva espiritual de Dios. Porque esa perspectiva es una señal de inmadurez espiritual. Hermano, abre los ojos. Hermano, pon atención aquí. Si no puedes discernir esa perspectiva espiritual en tu vida, si no puedes ver la perspectiva de Dios en tu vida y lo único que ves son problemas, lo único que ves son dificultades, lo único que ves son enfermedades, lo único que ves es un mundo convulsionado, lo único que ves es que todo a tu alrededor se está destruyendo, hay inmadurez espiritual en tu vida. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1-2. Dice, colaboradores de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El poder tener una perspectiva espiritual es evidencia de madurez espiritual. La Biblia dice también en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los adultos, para todos aquellos que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues ejercitan su facultad de la percepción espiritual. Entonces, iglesia, creo que este es un momento de análisis, creo que este es un momento de introspección en tu vida, en donde tienes que discernir si la perspectiva de Dios, si el mirar fuera de la caja en el ambiente espiritual es una habilidad que tienes o no lo es. Y si no es algo dentro de tu vida, quiere decir que en tu vida hay inmadurez espiritual. Quiere decir que si llevas tantos años de cristiano y no puedes discernir espiritualmente las situaciones, que si llevas tantos años de cristiano y te la pasas viendo gigantes en tu vida y no ves al ejército de Dios, hay inmadurez. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más esa inmadurez va a seguir dominando tu vida? ¿Sabías tú que la perspectiva espiritual responde a los porqués de la vida? Todas esas preguntas de ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando logras discernir a través de los ojos de Dios, cuando logras discernir a través de esa madurez espiritual, todos esos porqués tienen respuesta. Todos. Pero si a ti te es muy complicado responder esas preguntas, es porque aún no has conocido a Dios como se debe de conocer a Dios. Es porque te paras al frente y crees que la casualidad en ese momento te va a ayudar. Una vida cristiana, hermano, requiere preparación. Una vida cristiana requiere preparación. Si tú dependes solamente de los domingos en la iglesia para alimentar tu vida cristiana, estás mal. Estás mal. Si tú mismo dependes de una transmisión el domingo a las 11 de la mañana para alimentarte, estás mal. Eso habla de inmadurez. Porque David todos los días estaba preparándose. Y el día que era necesario pararse frente al gigante, en ese momento David enfrentó al gigante y no dudó en ningún momento. Porque él sabía quién era el que estaba con él. Porque él nunca vio a un gigante.
Él nunca vio un gigante, él vio a alguien insignificante, porque el único gigante que estaba ahí era Dios que estaba detrás de él. Ese era el único gigante que había en ese momento. Era Dios el que estaba detrás de él. Desarrollar ese hábito de poder ver las cosas desde un ángulo diferente, desde la perspectiva de Dios, lo que va a hacer es va a expandir completamente nuestra forma de pensar. Vamos a ser más efectivos en cómo atacamos al diablo en muchas situaciones. Y Dios te revela algo. El aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios es algo que se desarrolla de rodillas. ¿Quieres que tu vida como cristiano sea más fácil? No hay otra forma. Hace tiempo predicaba yo y decía, no hay atajos. No hay atajo, hermano. ¿Quieres aprender a tener una vida cristiana con un corazón puro y limpio delante de Dios? Es de rodillas. De rodillas. Así que yo quiero invitarte en este momento, hermano, a que espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que realmente salgas, estés en tu casa, ahí donde estés enojado contigo mismo, estés molesto contigo mismo, porque tal vez durante muchos años has vivido engañado, has vivido atormentado por un gigante que se para todos los días a la puerta de tu casa diciéndote no sirves como cristiano, diciéndote no puedes, diciéndote estás enfermo, diciéndote no tienes, diciéndote no sirves, no vales. Y durante mucho tiempo le has creído eso. Espero que te dé coraje y que el día de hoy voltees atrás y veas al gigante que está delante de ti, veas al grande que está delante de ti, veas al Dios todopoderoso que te está diciendo yo quiero pelear por ti. Y sea como el profeta Eliseo que oró a Dios y le dijo, Dios, abre los ojos de mi siervo. Y entonces el siervo, Dios le abrió los ojos y el siervo pudo ver que había ángeles alrededor de todos ellos, que había carros de fuego ahí con ellos peleando, porque había un ejército mayor el que estaba con ellos. Dios quiere abrir tus ojos el día de hoy. Dios quiere abrir tu vida el día de hoy. Dios quiere abrir toda esa perspectiva espiritual en tu vida el día de hoy. Pero tienes que doblar tus rodillas, pero tienes que quebrarte a Él, tienes que quebrantarte a Él. Si no lo haces, no va a suceder. Dios quiere abrir esa visión en tu vida para que veas las bendiciones, para que veas todo lo que Él tiene para ti, para que puedas enfrentar cada situación que se está generando hoy en la vida. Yo lo he dicho y lo he dicho una y otra vez. Y la verdad es que esta parte de la pandemia, hermano, solo ha sido el principio de lo que viene. Vienen cada vez cosas más difíciles porque estamos en los últimos tiempos. Y para poder estar firme en esos últimos tiempos, hermano, tienes que tener los ojos espirituales abiertos, tienes que tener la perspectiva de Dios agudizada. Porque así como Jesús vio el gozo en la cruz, tú tienes que ver el gozo en cada situación de tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, hoy clamamos a ti, mi Dios. Clamamos a ti, Padre, con esa necesidad de nuestra vida de ti. Clamamos a ti porque una vez más, mi Dios, somos confrontados en ese compromiso que tenemos como hijos tuyos. Porque nos damos cuenta, Padre, que somos faltos delante de ti, porque nos damos cuenta que tan fácil nos dejamos distraer, porque nos damos cuenta que tan fácil nos encajonamos. Nos metemos en un sistema religioso tan fácil, Padre, que no podemos ver más allá de las cosas que tú tienes para nosotros, como tan simple y tomar una piedra de un río y aventársela al gigante. Y quedamos bloqueados, quedamos asustados, quedamos paralizados. Dios, sé que esa no es la iglesia que tú quieres, sé que esa no es la iglesia por la que tú moriste. Tú quieres una iglesia, Señor Jesús, que constantemente está alimentada de ti, que constantemente tenga su visión al 100% contigo, Padre Celestial. Tú quieres una iglesia, Señor Jesús, que esté dispuesta a caminar y a caminar y a caminar, independientemente de cuántos gigantes haya delante de nosotros. Hoy en este momento, Padre, yo te pido que abras los ojos de tus hijos. Yo te pido, Padre, que pongas una necesidad en nuestro corazón de cerrar la puerta y ir a ese lugar, Señor Jesús, en donde solo somos tú y yo. Ir a ese lugar en donde solo somos tú y yo, Señor Jesús, para que esa visión sea abierta en nosotros y no podamos ver a los que están con nosotros, en contra de nosotros, sino a los que están con nosotros.
Yo te pido que abras nuestros ojos, abre los ojos de tu pueblo, Padre, como los ojos del siervo Eliseo, Señor Jesús, que abrió sus ojos y pudo ver todos los que estaban ahí con ellos. Dios, yo te pido que abra los ojos de Ministerio Celión. Yo te pido que abra los ojos de tus hijos que están escuchando esta palabra y que van a escuchar esta palabra, para que esta palabra, Señor Jesús, confronte a cada uno de nosotros en nuestro espíritu y nos haga, Señor Jesús, verdaderamente ser esos cristianos que tú quieres que seamos, esos cristianos, Señor Jesús, que se levantan, que caminan, que conquistan, que no se detienen independientemente de que la tierra esté llena de gigantes. Porque tú eres mayor con nosotros y sabemos que el que está con nosotros es mayor. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Padre. Te pido que traigas dirección a nuestras vidas y que podamos declarar como Job: de oídas te había oído, mas ahora nuestros ojos te ven. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, los bendigo en este momento. Espero que esta palabra sea una revelación en tu vida. Espero que te esfuerces por cambiar todas aquellas cosas que tienen que cambiar, porque son tiempos complicados, son tiempos finales, y es aquí donde la iglesia, hermano, tiene que dejar de perder el tiempo. Les amo en el Señor, les mando un abrazo enorme, saludos a todos. Comparte la predicación, comparte este mensaje con las personas que lo necesitan. Que sea un aliento esta predicación para ti, que estás en donde quiera que estés. Y levántate en el nombre de Jesucristo, porque es tiempo de que la iglesia conquiste. Bendiciones, hermanos. Será a la luz del glorioso Jesús.